Capítulo 24 y capítulo 25. La desobediencia de Eva. La escritora aquí trata del pecado original, escrito el 5 de marzo de 1944. Dice Jesús: ¿No se lee acaso en el Génesis que Dios hizo al hombre dominador de todo cuanto hay sobre la tierra? Esto es, de todo, menos de él y de sus ángeles. ¿No se lee que hizo a la mujer para que fuese compañera del hombre en sus alegrías y en el dominio sobre todos los seres vivientes? ¿No se lee que podría comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué? ¿Qué cosa se sobreentiende bajo la palabra dominadores? Tantas veces os lo habéis preguntado vosotros, que os preguntáis tantas cosas inútiles y no sabéis preguntar jamás a vuestras almas verdades celestiales. Vuestra alma, si estuviese viva, os la diría, porque cuando está en gracia es como una flor en la mano de vuestro ángel, como una flor que besa el sol y riega el Espíritu Santo, que la calienta e ilumina, que la baña y la adorna con luces celestiales. ¿Cuántas verdades os diría vuestra alma si supieseis conversar con ella, si la amaseis como lo que os hace semejantes a Dios, que es espíritu, como espíritu es vuestra alma? ¿Qué amiga tan grande tendríais en vuestra alma si la amaseis en lugar de odiarla hasta matarla? Qué grande y sublime amiga sería con la que pudieseis hablar de cosas del cielo. Vosotros, quienes os morís por charlar y que os echáis a perder el uno al otro con amistades que, si no son indignas, algunas veces lo son, con todo siempre son inútiles y no son más que una vana algarabía o un cúmulo nocivo de palabras, y palabras que huelen a humano. ¿No acaso os he dicho: quien me ama observará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y pondremos en él nuestra mansión? El alma en gracia posee el amor, y poseyendo el amor posee a Dios. Esto es, al Padre que la cuida, al Hijo que la maestra y al Espíritu que la ilumina. Posee, pues, al conocimiento, a la ciencia, a la sabiduría. Posee a la luz. Por esto, pensad qué conversaciones sublimes podría sostener con vosotros vuestra alma. Son las que han llenado el silencio de las cárceles, el silencio de las celdas, el silencio de los eremitorios, el silencio de las habitaciones de los enfermos santos. Son las que han consolado a los encarcelados en la espera del martirio, a los enclaustrados en la búsqueda de la verdad, a los eremitas que anhelan por un conocimiento anticipado de Dios, a los enfermos en soportar sus dolores. Pero ¿qué digo? A amar su cruz. Si supieseis preguntar a vuestra alma, os diría que el significado verdadero, preciso, amplio como la creación de la palabra dominadores es este: para que el hombre domine todo, los tres estadios: el estadio inferior, esto es, el animal; el estadio intermedio, el moral; y el estadio superior, el espiritual. Y los tres los enderece a un único fin: a poseer a Dios. Será digno de poseerlo con un férreo dominio con que se sujete todas las fuerzas de su propio yo y las haga servir a este único objeto: merecer poseer a Dios. El alma os diría que Dios había prohibido el conocimiento del bien y del mal, porque el bien lo había dado gratuitamente a sus criaturas, y no quería que conocieseis el mal, porque es un fruto dulce al paladar, pero una vez que entra en la sangre, provoca una fiebre que mata y que produce un ardor. Por esto, cuanto más se bebe de este jugo mendaz, tanto más se tiene sed. Replicaréis: ¿por qué lo puso? ¿Por qué? Porque el mal es una fuerza que nació por sí sola como ciertos males monstruosos en un cuerpo sano. Lucifer era un ángel
el más bello de los ángeles, espíritu perfecto inferior tan solo a Dios. Y sin embargo en su ser luminoso nació un vapor de soberbia que él no dispersó, antes bien lo fomentó. Y de aquí nació el mal, que existió antes de que el hombre existiese. Dios había arrojado a Lucifer fuera del paraíso, a Lucifer el fomentador del mal, a este que ensució el paraíso, y ha permanecido como el incubador del mal, y no pudiendo ensuciar más el paraíso, ha ensuciado la tierra. Esta planta simbólica demuestra esta verdad. Dios ha dicho al hombre y a la mujer: conocéis todas las leyes y misterios de la creación, pero no pretendáis usurparme el derecho de ser el creador del hombre. Para propagar la estirpe humana bastará mi amor que vivirá en vosotros. Y no por concupiscencia, sino por un anhelo de caridad suscitará nuevos Adanes de vuestra raza. Os doy todo, tan solo me reservo este misterio de la formación del hombre. Satanás quiso arrebatar esta virginidad intelectual al hombre y con su lengua viperina acarició y fascinó los miembros y ojos de Eva, creando en ella reflejos y excitaciones que antes no tenía porque la malicia no los había envenenado todavía. Ella vio y al ver quiso probar. La carne se había excitado. Oh, si hubiese invocado a Dios, si hubiera corrido a decirle: Padre, estoy enferma, la serpiente me ha hablado muy bonito y me siento turbada. El Padre la hubiera purificado y curado con su aliento, porque si había podido infundirle la vida, podía infundirle nuevamente la inocencia, haciendo que se olvidase del veneno viperino y hubiera colocado en ella la repugnancia hacia la serpiente, como sucede con aquellos que, enfermos de algo, después de curarse cobran una instintiva repugnancia hacia lo que sufrieron. Pero Eva no fue al Padre. Volvió sus ojos a la serpiente. Era una sensación dulce para ella. Al ver que el fruto del árbol era bueno para poderse comer y que era bello y atrayente, lo cortó y comió de él. Y comprendió. Y a la malicia había bajado a morderle las entrañas. Vio con ojos nuevos y oyó con oídos nuevos los instintos y las voces de los animales, y sintió arder en ella algo raro. Fue la primera en pecar. Condujo a su compañero a igual cosa. Por esto sobre la mujer pesa una sentencia mayor. Por Eva, el hombre se rebeló contra Dios, y por ella conoció la lujuria y la muerte. Por ella no pudo más que dominar sus tres estadios o reinos. No pudo más dominar sus tres estadios o reinos. El del espíritu, porque permitió que el espíritu desobedeciese a Dios. El moral, porque permitió que las pasiones se enseñorasen de él. Y el de la carne, porque se envileció hasta seguir los instintos de los brutos. La serpiente me engañó, dijo Eva. La mujer me presentó el fruto y comí de él, dijo Adán. Desde aquel momento, la concupiscencia triple se apoderó de los tres estadios o reinos del hombre. No hay ninguna otra cosa fuera de la gracia que pueda soltar de las amarraduras de este monstruo despiadado. Y si siempre vive, si conserva siempre viva la voluntad de un hijo fiel, llega a destrozar al monstruo y a no temer nada. No temerá a los tiranos internos, esto es, a la carne y sus pasiones, ni a los tiranos externos, que es el mundo y los poderosos del mundo, ni a las persecuciones ni a la muerte. Es como dice el apóstol San Pablo: no temo ninguna de estas cosas, ni tengo tanta estima por mi vida con tal de que cumpla mi misión y lo que me encargó el Señor Jesús, que llevase a cabo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 25. La nueva Eva obedeció en todas formas. Escrito el 8 de marzo de 1944.
Dice María: cuando comprendí la misión de que Dios me destinaba, me llené de gozo. Mi corazón se abrió como un lirio cerrado y proporcionó la sangre que sirvió de tierra al germen del Señor. Gozo de ser madre. Desde mis primeros años me había consagrado a Dios, porque la luz del Altísimo me había iluminado la causa del mal del mundo y había querido, en lo que en mí estaba, borrar de mí las huellas de Satanás. No sabía que no tuviese mancha alguna. No podía pensarlo. El haberlo hecho hubiera sido presunción y soberbia, porque, nacida como todos los demás, no me era lícito pensar que yo era la elegida para ser la Inmaculada. El Espíritu de Dios me había dicho el dolor del Padre cuando Eva pecó, cuando se envileció. Ella, criatura de gracia, a un nivel de una criatura inferior. Tenía yo intención de consolar ese dolor al conservar mi cuerpo puro, al conservarme pura en mis pensamientos, deseos y contactos humanos. Solo para Él reservaba el palpitar de mi amor. Solo para Él la razón de mi ser. Pero si no existía en mí el ardor de la concupiscencia, sí existía el sacrificio de no ser madre. El Padre Creador concedió la maternidad también a Eva, libre de todo cuanto ahora la envilece. Una maternidad dulce y pura sin el lastre de los sentidos. Yo la probé. ¿De cuánta riqueza se despojó Eva? Más que de la inmortalidad. Y no parezca exageración, mi Jesús y yo con Él hemos conocido lo que significa el debilitamiento próximo a la muerte. Yo el dulce languidecer de quien cansado se duerme, en el atroz debilitamiento de quien muere en el suplicio. Los dos, pues, morimos. ¿En qué sentido la escritora hable de la muerte de la Virgen? Está escrito en los últimos capítulos dedicados a su bienaventurado tránsito. Pero la maternidad que me dejó intocable a mí, la nueva Eva, la conocí para que pudiese decir al mundo cuál hubiera sido la dulce suerte de la mujer al dar a luz sin ningún sufrimiento. Y el deseo de esta maternidad pura podía existir, y de hecho existía en mí, porque ella es la gloria de la mujer. Si reflexionáis en la gran honra en que era tenida en Israel la mujer que llegaba a ser madre, podréis comprender mejor el sacrificio a que me comprometía al privarme de ella. El que es todo bueno concedía a su sierva este don sin quitarme el candor que me había revestido para ser una flor de su trono. Y yo me alegraba con el doble gozo de ser madre de un hombre y de ser madre de Dios. Gozo de ser aquella por la que la paz se consolida entre el cielo y la tierra. Oh, qué gozo el haber deseado esta paz por amor de Dios y del prójimo, y saber que por mi medio, pobre esclava del poderoso, venía al mundo. Decir: oh hombres, no lloréis más, traigo conmigo el secreto que os hará felices. No os lo puedo decir porque el secreto está encerrado en mi corazón, como mi hijo está encerrado en mi seno inviolado. Pero lo traigo ya entre vosotros. Cada hora que pasa, se acerca más el momento en que lo veréis y conoceréis su santo nombre. Gozo de haber hecho feliz a Dios. Gozo de que creí haberlo hecho. Oh, haber arrancado del corazón de Dios la amargura de la desobediencia de Eva, de la soberbia de Eva, de su incredulidad. Mi Jesús ha explicado con qué clase de culpa se manchó la primera pareja. Yo anulé esa culpa, volviendo a subir las etapas por las que bajó. El principio de la culpa estuvo en la desobediencia. No comáis y no toquéis ese árbol, Dios había dicho. El hombre y la mujer, el rey de la creación, no podían comer y tocar todo fuera de aquel fruto porque Dios quería que no fuesen inferiores a los ángeles. No tuvieron en cuenta la orden dada.
La planta, el medio para probar la obediencia de los hijos. ¿Qué es la obediencia a la orden de Dios? Es un bien porque Dios no ordena sino más que esto. ¿Qué es la desobediencia? Es un mal porque pone al corazón en una disposición rebelde de la que puede aprovecharse Satanás. Eva fue al árbol. Si hubiese huido de él, no le hubiera tocado el mal. La curiosidad la arrastra para ver qué había de especial en ese árbol. La imprudencia la empuja a no considerar como útil la orden de Dios, puesto que ella es fuerte y pura, reina del Edén en donde todas las cosas le obedecen y ninguna puede causarle mal. Su presunción la llevó a la ruina. La presunción es el fermento de la soberbia. En el árbol encuentra el seductor, el cual canta la canción de la mentira a su inexperiencia. En su inocente experiencia, a su mal custodiada inexperiencia. ¿Piensas que hay algo aquí, algo de mal? No, Dios te lo prohibió porque quiere teneros como esclavos de su poder. ¿Creéis ser reyes? No sois ni siquiera libres como lo es la fiera. Ella puede amar con un amor verdadero, pero no vosotros. A ella se le ha permitido ser creadora como Dios. Ella engendrará hijos y verá crecer feliz su familia, pero no vosotros. A vosotros se os ha negado esta alegría. ¿A qué fin se os hizo macho y hembra si debéis vivir de este modo? Sois dioses y no sabéis lo que significa ser dos en una sola carne que crea una tercera y muchas más. No creáis a las promesas de Dios, de que tendréis el gozo de una posteridad al ver que vuestros hijos procrean nuevas familias y que dejan por ellas a padre y madre. Os dio una apariencia engañosa de la vida. La verdadera vida consiste en conocer las leyes de la vida. Entonces seréis semejantes a dioses y podréis decir a Dios, somos tus iguales. Y la seducción continuó porque no había voluntad de rechazarla. Antes bien, si la había, como también la había de conocer lo que no pertenecía al hombre, y el árbol prohibido se convierte en realidad para el género humano en algo mortal, porque de sus ramas pende el fruto del saber amargo que proviene de Satanás. Y la mujer se convierte en hembra y con el fermento del conocimiento satánico en el corazón va a corromper a Adán. Llegada a este nivel, la carne, corrompido lo moral, degradado lo espiritual, conocieron el dolor y la muerte del espíritu privado de la gracia y de la carne privada de la inmortalidad. La herida de Eva engendró el sufrimiento que no terminará sino hasta cuando muera la última pareja sobre la tierra. He vuelto a caminar el camino de los dos pecadores. Obedecí. Obedecí en todas las formas. Dios me había pedido que fuera virgen, obedecí. Al amar la virginidad que me hacía pura como lo fue la primera mujer antes de conocer a Satanás, Dios me pidió que fuese esposa, obedecí. Poniendo el matrimonio en aquel purísimo grado de pureza que existió en el pensamiento de Dios cuando creó a los dos primeros seres humanos. Convencida de ser destinada a vivir sola en el matrimonio, ya que los demás despreciasen mi esterilidad santa, entonces Dios me pidió que fuese madre. Obedecí. Creí que era posible y que esa palabra venía de Dios porque al oírla, la paz se derramaba dentro de mí. No pensé, me lo merecía. No me dije a mí misma, ahora el mundo me admirará porque soy semejante a Dios al crear la carne que tendrá Dios. No, me aniquilé en mi humildad. El gozo que brotaba del corazón como tallo de una rosa en flor, pero prontamente se adornó con espinas punzantes y se encontró envuelta en el dolor. Como esos ramos que se ven envueltos de las campanillas. El dolor del esposo, y esto era lo que ahogaba mi gozo. El dolor del dolor de mi hijo, y estas eran las espinas de mi gozo.
Eva buscó el placer, el triunfo, la libertad. Yo acepté el dolor, el aniquilamiento, la esclavitud. Renuncié a mi vida tranquila, a la estimación de mi esposo, a mi propia libertad. No me reservé nada. Me convertí en esclava de Dios, en la carne de lo moral, en el espíritu. Me confié a Él no solo en lo que se refiere a la concepción virginal, sino también en lo que tocaba a mi honor, en lo que podía ser consuelo de mi esposo, en el medio con el que él también podía llegar a la sublimación del matrimonio, de modo que ambos pudiéramos devolver al hombre y a la mujer su dignidad perdida. Para mí, para mi esposo, para mi hijo, abracé la voluntad del Señor. Dije sí para los tres, segura que Dios no habría mentido a sus promesas de socorrerme en mi dolor de esposa, que se ve tratada como culpable, de madre que sabe que engendra un hijo para el dolor. Dije sí, sí y basta. Aquel sí anuló el no de Eva al mandamiento de Dios. Sí, Señor, como tú quieras. Conoceré lo que quieres. Viviré como quieres. Me alegraré si quieres. Sufriré por lo que quieres. Sí, siempre sí, Señor mío, desde el momento en que tu rayo me hizo madre hasta el momento en el que me llamaste a ti. Sí, siempre sí. Todas las voces de la carne, todas las pasiones de lo moral bajo el peso de este mi perpetuo decir sí. Y arriba como un pedestal de diamante mi espíritu, al que faltan alas para volar a ti, pero que es dueño del yo, domeñado y tu siervo. Siervo en el gozo, siervo en el dolor. Sonríes, oh Dios mío, te sientes feliz. La culpa ha sido vencida, ha desaparecido, ha sido destruida. Estás bajo mi carcañal. Se ha lavado con mi llanto y destruido con mi obediencia. De mi seno nacerá el nuevo árbol que producirá el fruto que conocerá todo el mal por haberlo padecido en sí y producirá todo el bien. A él podrán acercarse los hombres y seré feliz al ver que lo aceptan, aun cuando no piensen que ha nacido de mí. Con tal de que el hombre se salve y Dios sea amado, hágase de su esclava lo que se hace del lugar donde nace un árbol, una grada para subir. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor voltee su rostro hacia ti y te conceda su paz. Amén.